A ver, pensemos en una compañía que está detrás de casi todo, desde la fabricación de los autos eléctricos que vemos en la calle hasta los sistemas de defensa militar más avanzados. Pero a pesar de su increíble dominio tecnológico, esta empresa se enfrenta a una pregunta fundamental sobre su verdadera identidad. Hoy vamos a desentrañar la historia de IPG Photonics. Y aquí está el meollo del asunto. La pregunta que va a guiar todo este análisis. ¿Estamos ante una empresa de la vieja guardia anclada en su pasado industrial? ¿O en realidad es un gigante tecnológico del futuro que ha estado operando casi en secreto? La respuesta, como veremos, es mucho más complicada de lo que parece. Para entender esta encrucijada, primero hay que entender a IPG Photonics. Durante años han sido los reyes indiscutibles de los láseres de fibra de alta potencia. Dominio total. Pero hace poco chocaron contra un muro. Una competencia brutal y nuevos desafíos de mercado que hicieron temblar su reinado. Esta línea de tiempo lo dice todo. Miren, venían de un 2024 para el olvido, y casi todo el 2025 fue una lucha constante contra la presión de los competidores. Pero de repente, a finales de año, ¡boom!, algo cambió. Reportaron un giro espectacular, logrando su primer crecimiento anual en años. Y no, esto no fue suerte. Fue el resultado de un cambio de estrategia radical. Pero antes de meternos en ese cambio, es fundamental entender la base de su poder. ¿Qué hizo que IPG se convirtiera en el líder absoluto? Pues la respuesta está en lo que podríamos llamar su foso protector. Una serie de ventajas en hardware que son, francamente, casi imposibles de copiar. Y lo genial de esto es cómo todo se conecta. Al fabricar casi todo ellos mismos, tienen un control de calidad y costos brutal. Esto se traduce en una eficiencia energética de más del 50%, una locura, una fiabilidad legendaria y al final del día, los costos más bajos del mercado. Y ojo, que no se están durmiendo en los laureles. Recién en enero de 2026 ganaron un premio importantísimo, demostrando que su dominio en hardware sigue más vivo que nunca. Entonces, con esta base tan sólida, la gerencia tomó una decisión que lo cambió todo. En lugar de seguir peleando en mercados que se habían vuelto una guerra de precios, decidieron pivotar, moverse hacia sectores de altísimo valor donde su tecnología superior no solo importa, sino que es decisiva. Y aquí los tienen, los 4 pilares de su nueva identidad. Dejaron de ser la empresa de láseres para cortar metal y se metieron de lleno en defensa, en el sector médico, en el corazón de la revolución de los vehículos eléctricos y en soluciones de sostenibilidad. Cada uno de estos es un mercado gigantesco y con márgenes mucho más atractivos. El cambio más radical es este, sin duda. Es que pasaron de vender equipos para cortar láminas de metal en una fábrica a desarrollar sistemas de defensa completos como el Crossbow Mini, que sirve para derribar drones. O sea, el salto en complejidad y valor es simplemente abismal. Pero no se quedaron ahí. Llevaron esa misma precisión del mundo industrial al quirófano. Ahora sus láseres se usan en procedimientos de urología y odontología. Y aquí viene lo más inteligente. Comenzaron a vender las fibras láser como un consumible, creando por primera vez en su historia un flujo de ingreso recurrente, un modelo de negocio brillante. Y finalmente se metieron de cabeza en la revolución del auto eléctrico. Su tecnología es indispensable para soldar las celdas de las baterías y los componentes de los motores. Este es un mundo donde un error de unas pocas micras puede costar una fortuna, y es justo ahí donde su fiabilidad y precisión se vuelven absolutamente críticas. Ok, este pivote estratégico ha sido un éxito rotundo, eso está claro. Pero es aquí donde la historia se pone rara y nos lleva directamente al corazón del misterio de IPG, a la pieza más conflictiva de su identidad, su relación con la inteligencia artificial. Es que es un conflicto clarísimo. Por un lado, la evidencia técnica es abrumadora. Usan IA para todo. Para monitorear soldaduras, en sus sistemas de defensa, hasta para reconocer cálculos renales con sus láseres médicos. Pero, por otro lado, la compañía silencio total. En sus reportes para inversores, en sus comunicados, las palabras inteligencia artificial o machine learning simplemente no existen. Cero. Su discurso público se enfoca en la física, la óptica, no en los algoritmos. Y entonces tenemos esta declaración, la prueba definitiva. Una fuente directa que dice textualmente, la inteligencia artificial no es un área central de innovación para IPG Photonics. Esto choca de frente con la tecnología que están desplegando en el mundo real. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Es una estrategia para no llamar la atención? ¿O una desconexión interna? Es un verdadero enigma. Y bueno, esta crisis de identidad no es solo un debate interesante. Tiene consecuencias muy reales, de millones y millones de dólares, en cómo el mercado valora a la compañía. Wall Street, para decirlo fácil, no tiene ni idea de qué hacer con IPG.
Primero, los hechos duros, lo que nadie puede discutir. Su nueva estrategia funcionó. Vaya que sí funcionó. En el último trimestre de 2025, sus ganancias por acciones tuvieron un 84% por encima de lo que esperaba el mercado. Un resultado que no solo valida su cambio de rumbo, sino que dejó a todos los analistas con la boca abierta. Pero a pesar de esos resultados espectaculares, miren esta división. El desacuerdo entre los que saben es total. Bank of America dice que la acción vale $77. En el otro extremo, Raymond James la ve en 180. Es más del doble de diferencia. Esta gráfica es la imagen perfecta de la confusión del mercado sobre quién es realmente IPG y hacia dónde va. Y si lo ponemos en contexto con sus rivales, todo tiene más sentido. IPG se enfoca en nichos de altísima calidad. Tiene cero deuda y una montaña de dinero en efectivo. Su competidor, Coherent, está apostando todo a la IA, pero arrastra una deuda enorme. Y desde China, Raikus solo compite en precio. Esto demuestra que la estrategia de IPG no solo es única, sino que financieramente están en una posición envidiable. Así que, con todo esto sobre la mesa, llegamos al final de este análisis y nos encontramos con dos caminos muy claros, dos identidades posibles que conviven dentro de una misma compañía. La elección es esta. ¿Es IPG una joya tecnológica? Un especialista en defensa y medicina con márgenes altísimos que se esconde a plena vista bajo la etiqueta de compañía industrial? ¿O, por el contrario, es simplemente un fabricante de hardware de la vieja escuela que tuvo un trimestre increíble, pero que tarde o temprano volverá a sufrir la presión de la competencia? La respuesta a esa pregunta no solo va a definir el futuro de IPG Photonics, va a decidir cuál de las dos visiones del mercado tenía razón. Y ahora mismo se están apostando miles de millones de dólares tratando de adivinarla. El juego está en marcha.